Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN. 7 de la mañana, 17 minutos, Los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. Pero antes, un saludo a la familia de doña Ana Teresa, a quien queremos tanto. Y la acompañamos en los momentos buenos, regulares y malos siempre. A Anate, un abrazo, a su familia también. 7:18. Bueno, doña Darcy, usted prometió todos los detalles de la voltereta que hizo el gobierno para nominar a Gregorio El Hach como su candidato a la Procuraduría. Noticia que habíamos adelantado también. Una jugada para algunos brillante, que le garantiza ganar la Procuraduría, pero para otros rastrera. Doña Darcy, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué prometió? ¿Qué dijo? ¿Cuál es el detrás de cámaras? ¿Cuáles son los compromisos, etcétera? Pues Luis Carlos, le prometí y esto es parte 2. Ya contamos una primera parte, esta es la parte 2, porque hay muchas preguntas. Si es el seguro ganador, si votarán por el candidato del presidente los sectores de la oposición, o sea, le van a votar al presidente los sectores de la oposición, el Centro Democrático, y a qué se comprometió el señor El Hach para que lo nominara. Es verdad que Gregorio El Hach es un hombre meritorio, que viene de abajo, que se ha hecho a pulso, que es muy amigo y cercano a los congresistas que lo quieren, y muchos dicen que él será el procurador de Petro, que él no va a ser el procurador de Petro, sino que él va a ser el procurador de ellos. Pero ya muchos lo están pensando 2 veces. ¿Están dispuestos a retar a la Corte Suprema que no lo eligió? Es que acuérdense que la Corte Suprema no lo eligió como su candidato, lo desechó. A una Corte que además está molesta con el presidente. En las guerras históricamente entre la Corte Suprema de Justicia y el presidente, los muertos los pone el Congreso. Así es, los muertos los pone el Congreso porque la Corte Suprema de Justicia investiga a los congresistas. Ese es un tema que obviamente les preocupa. También el compromiso de Gregorio El Hach para ser nominado fue el de ayudar a elegir a los 4 magistrados de la Corte Constitucional que terminan su periodo en este y el próximo año, y pues así el presidente quedaría con un control total de la Corte Constitucional. Entonces, quedaría el presidente con Fiscalía, Defensoría, Procuraduría y Corte Constitucional que vigila la Constitución. Poder absoluto y control absoluto. Y ayer quedó claro que Gregorio El Hach hace caso, dio pruebas de que obedece. Ayer sacó la carta, acuérdese, diciendo que el presupuesto no había sido aprobado en el Congreso y que el presidente más o menos procediera a hacerlo por decreto, cosa que no cayó muy bien en muchos congresistas. Vamos a ver, pero ni el señor El Hach está elegido, ni Germán Barón está muerto todavía. Esto apenas está empezando. Por supuesto que son candidatos fuertes, pero hay muchos que dicen, pues finalmente El Hach y Barón son del Congreso. Ambos le van a cumplir a los congresistas, solo que uno es de la Corte y el otro es del presidente. Sí, tremendo. Ahí quedan muchas dudas, sobre todo lo que usted dice. Aquí debería haber una separación de poderes que le asegure a los colombianos que las instituciones van a cumplir también este sistema de pesos y contrapesos, y que no todos queden arrodillados o con vínculos o con compromisos o con deudas con el gobierno nacional. Cuando las democracias pierden su sistema de pesos y contrapesos, pues las cosas se hacen muy graves. Pero Santiago, ayúdeme a complementar todo esto que nos está contando doña Darcy, que es gravísimo y que en esencia es el gran problema que estamos viviendo hoy en Colombia, y en esencia es el gran problema que viven todos los países que ven cómo sus democracias se destruyen. Les recomiendo el libro Cómo mueren las democracias del profesor Levinsky en español. Muy interesante ese libro, chiquitico. Santiago,
¿Qué compromisos adquirió el Hash según le están contando sus fuentes? Pues Luis Carlos, es que el Hash es cercano a todos los políticos, pues porque su carrera desde 2012 en el Congreso le ha permitido conocer a todos quienes han pasado por allí. ¿Y sabe quiénes otros han pasado también por allí? Pues los actuales magistrados del Consejo Nacional Electoral. El Hash tiene un origen en el partido de la U, del cual es también la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Maritza Martínez. Y todos los magistrados realmente lo conocen y algunos de ellos dicen que son buenos amigos con el Hash. Lo que nos cuentan es que también podría haber una conversación sobre la influencia que el Hash tendría en algunos de esos magistrados que al final son políticos, que están haciendo una investigación administrativa sobre la campaña del presidente, pero todos tienen origen en partidos políticos, pues para tratar de inclinar la balanza a favor de la campaña del presidente para que no sea investigada. Y ese podría haber sido otro de los temas de los que se habló ayer en la reunión en Casa de Nariño. Un momentico, Santiago, pero entonces hágame el resumen completo. Usted lo que me está diciendo es que nombraron el gobierno el Hash primero para que lo ayude con el CNE, para que no haga nada en contra de su gente y que lo ayude con la agenda legislativa. Imagínese. ¿Ese es el resumen de lo que me acaba de decir? Ese es el resumen. Si además existe ese compromiso para que ayude a elegir a los magistrados de la Corte Constitucional, pues lo que nos cuentan otras fuentes a nosotros es que sí se habló del tema del Consejo Nacional Electoral, porque el gobierno sabe que el Hash es muy cercano a varios de los magistrados de ese tribunal administrativo y especialmente a Maritza Martínez. Recuerde que las dos votaciones que se hicieron en la sala plena del lunes en el Consejo Nacional Electoral fueron 6-2, como un anticipo de lo que podría pasar el 30 de septiembre, y eso significa abrirle la investigación a la campaña del presidente. Pero sí, cualquiera de esos 6 votos, pues con una influencia de un gran amigo y un gran conocido de los pasillos del Congreso durante la carrera política de todos, cambiaría la historia. Luis Carlos, yo le digo francamente, no recuerdo una elección de procurador donde los 3 tengan raíces tan fuertes en el Congreso. Cuando se concibió esta terna integrada, cada uno por un origen diferente, se tuvo en cuenta, por una parte, que el gobierno siempre tiene poder y capacidad de moverse en el Congreso y es el que le da el visto bueno, sobre todo a lo que tiene que ver con gasto público. Siempre el gobierno será influyente en el Congreso. Pero no se les olvide que la Corte Suprema de Justicia es la que decide los procesos penales de los congresistas. El juez penal de los congresistas es la Corte. Y las pérdidas de investidura que los dejan inhabilitados para siempre los decide el Consejo de Estado. Entonces, digamos que los congresistas se cuidan mucho, sobre todo en épocas en las que hay escándalos galopando y acusaciones sobre delitos que presuntamente se hubieran podido generar sobre cómo pueden votar aquí. Y lo otro que puede ocurrir, Luis Carlos, es que esto termine a voto limpio, sin coalición, por las simpatías individuales de cada uno. Si usted los toma por separado, a Luis Felipe Henao es un tipo al que lo quieren en el Congreso. A Germán Barón es un tipo al que lo quieren en el Congreso. A Gregorio El Hash es un tipo al que lo quieren en el Congreso. Es una votación inédita la que había existido, con paradojas. Y la paradoja más grande es que el doctor El Hash, con toda su hoja de vida académica, se había inscrito en una lista ante la Corte. Ahí presentó sus libros, su merecimiento, su trayectoria. No lo eligieron en la lista en la que se inscribió. Y en cambio lo eligieron cuando había una lista y en esa no se había inscrito. Los tres tienen cartas para jugar ahí adentro. Pero yo iría un poco más allá de lo que dice el doctor Juan Lozano, Luis Carlos, y es que este pulso que se empieza a dar por la Procuraduría General de la Nación pinta un escenario mucho más delicado. Es que lo que estamos viendo que el gobierno está logrando hacer, un gobierno que ha sido poco escrupuloso en la división de poderes,
va a poder tener el control de las sillas, como lo decíamos más temprano, pero podría eventualmente tener mayorías en la Corte y lo que nos dice Santiago hasta en el Consejo Nacional Electoral. Ese es el escenario que tuvo el chavismo antes del chavismo y del régimen de Nicolás Maduro antes de que se eternizara en el poder como lo está consiguiendo. Ese es el gran peligro y eso es lo que se está jugando el país en estos momentos. Sí, pero a ver, y volviendo al tema del Consejo Nacional Electoral, ¿ustedes realmente ven a una persona como Maritza Martínez cambiando su voto? Es decir, una mujer aguerrida, presidenta. Yo tampoco. Estoy de acuerdo con Darcy. A Maritza Martínez, nada, lo que le dicte su conciencia, así votará. Yo veo a cualquiera de los magistrados del Consejo Nacional Electoral cambiando su voto, porque les quiero recordar que ellos, pues por supuesto, son muy honorables, pero todos son políticos. Todos son políticos. Todos son políticos. Tienen origen político. Todos son políticos. De acuerdo. Prada es del Roy Barreras fue uribista Liberal, hasta que le convino, después fue santista hasta que le convino. Todos son políticos. Ahora es petrista. Yo saco la cara por las mujeres. Yo creo que las mujeres no es un tema así. de género, Darcy, ¿no? Es yo un creo tema de intereses políticos. Ustedes, los hombres, se voltean más fácil que nosotras. Bueno, pues. Vamos a ver. Pero quedamos en un cuadro bien difícil. En alerta la libertad de poder, la división de poderes y la democracia nacional. Que un gobierno se quede con todos los entes de control es inmensamente peligroso. Y además, no se nos puede olvidar que el presidente, Carlos. Darcy, el presidente tiene una vendetta especial con la Procuraduría. La Procuraduría fue la entidad que lo suspendió durante su alcaldía. Y él, uno de sus estandartes narrativos es que no puede existir una sanción legal de ninguno de los entes de control ante alguien que haya ganado elecciones. Ergo, para él, conquistar la Procuraduría es un hito político enorme, gigantesco y del mayor significado. Por lo tanto, haber dejado atrás a todos aquellos que hicieron carrera para sentarse y postularse de la manera correcta para ser alguno de los invitados del gobierno, ¿cierto? O a ser el presentado el candidato del gobierno, prefirió ir por donde él cree que es el camino seguro. Pero detrás de esto es una vendetta contra esa institución, ¿no? Luis Carlos, pero ahí hay una pregunta que seguramente va a aparecer en las audiencias. La pregunta que les tienen que hacer a todos, es: el señor presidente de la República en el pasado ha dicho que la Procuraduría se debe acabar. Doctor Luis Felipe Henao, doctor Germán Barón, doctor Gregorio El Hash, ¿usted está de acuerdo con lo que dijo el presidente en su momento de que debían acabar la Procuraduría General de la Nación? Esa es una pregunta forzosa. 7 de la mañana, 30 minutos. Estamos en YouTube. 7:30. Los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. 7:30. Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN.